Último detalle. Podemos concluir que todos los elementos que sean metales van a tener tendencia a formar cationes. Esto significa que en el primer ejemplo que vimos del sodio, el sodio se iba a transformar en un catión sodio, es decir, que iba a perder ese electrón que quedaba en su configuración electrónica externa, que era 3s1. Ese 1 lo pierde. Y eso es porque el sodio es un metal. Entonces, los metales tienen tendencia a formar cationes cuando se transforman en iones, mientras que los no metales, como es el caso del oxígeno, tienen tendencia a formar aniones. Esto es importante porque si ustedes de repente tienen, por ejemplo, el hierro, que es un metal, el hierro jamás podría transformarse en un anión, es decir, el hierro no ganaría electrones. El hierro tiene tendencia a perderlos. Último concepto. ¿Cuándo dos elementos son isoelectrónicos? En química la palabra iso hace referencia a iguales, ¿sí? Pueden ser dos o pueden ser más de dos elementos. Para hacerlo un poco más simple vamos a comparar con dos elementos, ¿sí? Iso significa igual y electrónicos viene de electrones. Entonces, dos o más elementos van a ser isoelectrónicos entre sí cuando tengan la misma cantidad de electrones. Veamos este ejemplo. Si yo al anión oxígeno, no al átomo oxígeno, al anión oxígeno, lo comparo con el átomo de neón, fíjense que el Z del neón es 10 y eso significa que tiene 10 protones y 10 electrones. Si nos vamos al anión oxígeno, el oxígeno tiene Z8, eso sale de la tabla periódica y nunca se modifica, lo que representa que va a tener 8 protones. El asunto va a cambiar acá, no va a tener 8 electrones, porque ganó 2. Entonces, a los 8 que hubiese tenido originalmente si hubiera sido un átomo, ahora por ser un ion se le tiene que sumar 2. ¿Por qué se le suma y no se le resta? Porque cuando es negativo dijimos que ganaba electrones. Es un anión, repasen eso, ¿sí? Entonces, el anión oxígeno y el átomo de neón entre sí son isoelectrónicos porque tienen la misma cantidad de electrones, ¿sí? Con esto vamos a cerrar esta primera parte de estructura atómica antes de ir a uniones químicas. Vamos a trabajar un poquito sobre esto y después vamos a seguir avanzando. Cualquier duda, ya saben dónde encontrarme.